Buenas tardes, mi nombre es Jesús Augusto Torres Hernández, estudio en el Instituto Tecnológico de Minatitlán, llevo la carrera de Ingeniería Ambiental, la materia de Sistemas de Información Geográfica. Bueno, pues el tema es el modelos raster y vectoriales. Bueno, pues para empezar tenemos que ver qué es un modelo raster de datos, en el cual nos dice que es un complementario al modelo vectorial que está como principal característica, en el cual lleva una representación discreta en el mundo real, y esto se emplea mediante una malla o rejilla regulares en el cual se denomina celdilla o píxel. Y pues ahí tenemos un malla raster en el cual tiene una celdillas o píxeles que se almacenan valores de un determinado aspecto o variable en el mundo real. Pero lo que lo caracteriza esta malla es que tiene características que son el uso del suelo, la temperatura pendiente, precio del suelo, de carreteras y red hidrográfica. Y estos aspectos o variables lo que produce es que sea mejor representado por una capa raster. Bueno, pues tenemos el valor numérico almacenado, que en el cual, en el caso de las variables cualitativas, como ejemplo tenemos los usos del suelo, que en este se almacena en cada celdilla un código en el numérico, que esto representa el tipo de uso existente en la dicha celdilla. Y pues ahí tenemos una tabla que tiene el código numérico y un tipo de uso, que tenemos del código numérico del 1 al 5, y los tipos de uso son el olivar, matorral, el regadío, las caducifolios y las zonas urbanas. Y nos dice también que estos códigos de equivalencia numéricos y tipos de usos del suelo es por una variable cualitativa. Y también lo que vamos a ver es que estas variables cualitativas tienen un caso de las pendientes, que en el cual en el número que se almacena, estas corresponderían al valor de la variable de una celda. Bueno, pues nos dice que para registrar el interior de los objetos, en el lugar de codificar sus fronteras en la forma en que los límites quedan implícitamente representados por los límites de las celdillas que representan un mismo valor. Y pues ahí tenemos unas figuras, que el 1 y 2, donde en la primera figura nos dice que son mallas raster en usos del suelo, que esto tras suponer el malla de raster, hay que codificar los elementos que existen en el interior de cada píxel. Y en la segunda imagen nos dice codificación de raster de los usos del suelo. Es decir, que deben quedar delimitados los raster en forma implícita, para que estos bordes de las celdillas tengan su aspecto, y que esto comúnmente se llama de otra forma pixeleado. Pero también lo que nos dice es que estas características del modelo raster permiten representar mejor las variables
que es decir, el precio del suelo, la precipitación, la temperatura y todos esos factores que hacen que sea más fácil de proyectar ese raster. Bueno, pues ahora tenemos otra figura y nos dice que para poder representar estas variables, este tipo de modelo vectorial sería necesario agruparlos en rangos de valores de intervalo. Y pues también nos dice que estos se pueden representar en una variable continua, que son por elevaciones, y de agrupaciones de intervalos, como habíamos dicho, es decir, que de discretización de una variable continua para su representación vectorial. Bueno, pues ahora vamos con las características de las celdillas raster, que nos dice que estas características generalmente los modelos raster como las celdillas o píxeles estos son los elementos fundamentales que el modelo forma un modelo vectorial en el cual son puntos, líneas o polígonos. Y estas características que encontramos son regulares, que en sí son iguales o son establecidos una codificación discreta de las coordenadas, y estas unidades es mínima un archivo de raster, y que para ello se necesita el tamaño de una celda, que eso dirá con más precisión cómo podemos definir ese elemento geográfico. También están localizables por una fila y una columna, es decir, que cada celda se puede ser identificada por su posición y mediante la matriz del archivo raster. Esto permite que a partir de su número de filas sea localizado. En el siguiente punto tenemos que dice que contiene el valor numérico que puede ser identificado de la celda o el valor temático de la misma, es decir, que son debido a las características que habían dicho, que son por la elevación, la temperatura o precisión. Pero ahí entra parte la geometría, que eso da forma y también hace un componente temático en el cual se almacena a la misma vez. Bueno, pues ahora vamos con la pérdida de información, resolución y reglas de codificación. Aquí la codificación de rastros de la información se debe suponer una pérdida de la misma con respecto a la realidad, debido a que este modelo se simplifica al mundo real. Y pues tenemos dos puntos en el cual nos dice que en el primer lugar, al no codificar la frontera de las entidades espaciales, únicamente podemos tener límites en los bordes de los píxeles, y que también hay pérdida de precisión en relación de los píxeles, y que estas entidades como la longitud de lado de una celdilla, o también puede ser la mayor longitud que pueda tener. En el segundo lugar que encontramos es el hecho de que cada una de las celdillas solamente se puede almacenar un valor de la variable, y que a veces ellas coexistan zonas de diferentes valores, es decir, que pueden tener diferentes reglas de codificación del 50%, en el cual
Este valor es asignado debido a los píxeles que tiene en cada categoría que está presente en la superficie del píxel. Pero también lo que se da en cuenta es que especialmente cuando se trata de capas binarias, este valor del píxel son una entidad que siempre va a estar presente en la forma más mínima. Bueno, pues ahora vamos con la estructura de datos, que nos dice que estos van a representar la forma en el cual se almacena el ordenado de los valores registrados de cada una de las celdas. También nos dice que los sistemas de información raster se almacenan la información en cada capa de un mínimo de 2 ficheros. Es decir, que hay un fichero de los valores y el otro de documentación. Que en esto lo que podemos ver es la estructura que son simples, debido a que son estructuras de codificación de exhaustiva o RUNLEC. Y en este caso hay diferentes posibilidades existentes que se pueden ver en estas estructuras de los datos. Bueno, pues ahora vamos con los sistemas de información geográfica raster e imágenes de satélite, perdón. Y pues nos dice que tiene características muy importantes en los SIG raster, que podemos compartirlo, este modelo de datos, con las imágenes procedentes de los sensores satelitales, que tanto los datos aportados por los satélites estos son los datos raster. También nos dice que de esta forma las imágenes que tomamos pueden ser provenientes de diferentes sensores remotos que están a bordo de los satélites, que estos pueden ser perfectamente integrados al SIG raster. O también podemos tener como ejemplo el IDRIS o el GRASS. Pero también hay una clasificación que se suele dar como resultado a la información temática, que es mediante imágenes de técnicas de tratamiento que son propias debido a la teledetección. Y mediante esa teledetección se ocupa como fuente de información para que los SIG puede ser una en bolsa, que es para más facilitar la integración de los datos entre los satélites. Bueno, pues ahora vamos a ver las ventajas e inconvenientes que tienen los modelos de rasters y vectoriales. Y pues para empezar tenemos que ver que estos datos de los modelos se deben de presentar en conjunto de ventajas e inconvenientes mediante uno u otros aspectos que estén diferenciados, y estos se deben de tratar de modelos complementarios que deben de tener ventajas de los que se convierten en unos de los inconvenientes de los otros. Y pues ahí tenemos la tabla que nos marca que son ventajas de los modelos de raster y vectorial, donde nos marca que en raster las ventajas son de estructuras de datos muy simples, facilidad para la representación de entidades espaciales continuas, elevada capacidad para la superposición y combinación de capas, capacidad para realizar análisis geoestadísticos, capacidad para integrar datos de satélite, capacidad de incorporación de imágenes
Eso es en el lado de raster. En el lado de vectorial, las ventajas que tiene son la elevación de precisión, facilidad de integración, la de integración con software de CAD vectoriales, también mapas de elevada calidad, la capacidad para realizar análisis de redes, de estructuras de datos con topología y por último ficheros de bajo tamaño. Ahora entramos en los inconvenientes que tienen, que son en raster, que es baja presión, que esto depende del tamaño del píxel. También la dificultad que integra con el software que habíamos dicho, el entorno de trabajo, los mapas de menor calidad, la incapacidad para realizar análisis de redes, estructuras de datos sin topología y ficheros de elevado tamaño. En el lado vectorial lo que pasa es que hay estructuras de datos complejas, dificultad de representar entidades espaciales continuas, menor capacidad de combinación de capas, es decir, especialmente en las aritméticas, la incapacidad para realizar análisis estadísticos espaciales y por último de incapacidad para el tratamiento de imágenes. Bueno, pues ahora vamos a ver las herramientas básicas que usan el GIC, que nos dice que son funciones simples que están disponibles en casi todos los software, que se tratan en la mayoría de sus mecanismos, estos que corrigen y ajustan información especial adquirida por el proceso digital previo. Y pues para empezar tenemos las herramientas básicas que usan los GIS, que son las funciones que almacenan, registran e introducen datos, que aquí es lo que hace o lo que ocasiona son categorías que engloban operaciones que transforman ese formato de los datos para que su uso sea mejor y también sea organizado, verificado el almacenamiento en su uniformidad. También tienen varios aspectos que suelen tener los software, que estos software aceptan la información espacial que son provenientes de ello, que pues son puntos que algunos conocemos, por ejemplo las tabletas digitalizadoras, instrumentos fotogramétricos, estaciones de forma de datos, es decir que son estaciones climatológicas, que es un ejemplo, el GPS, el escáneres y otros programas que se conocen. Y de ahí nos vamos con las funciones para corregir y adaptar la información para un posterior uso. Aquí lo que pasa es que hay la información espacial está listada para poderse utilizar, pero primero de que antes se tiene que ser verificada en cada uso corregida, y que para esto los GIC deben incluir programas que se adapten correctamente a los datos, y estos deben incluir funciones para que sea su uso correctamente, por ejemplo editar y corregir errores, capacidad para crear topología, transformar en una proyección geográfica del común, transformar en sistemas de coordenadas común, ajustar mapas, unir elementos, vecinos y unificar líneas para que se puedan suavizar los contornos. Bueno, pues ahora vamos con los conceptos básicos del análisis espacial, que nos dice que es un intento de imitar el comportamiento de la mente humana,
Es decir, que se crea una imagen que sea entendible a la realidad que se plantea a un problema o localizar las posibles soluciones por medio del GIC y que estos se necesita analizar los datos para que normalmente comprenden las dos fases, que en la primera se debe de elegir la información y en la segunda análisis de la información elegida. Bueno, pues ahora nos dicen también que los sistemas de información geográfica, los GIS, permiten definir el criterio de selección, que estos están basados en funciones que son denominadas SQL, que en inglés es Structured Query Language, en el cual la información de los datos puede ser analizada en varios niveles y esto en cada uno de ellos las operaciones se realizan son de tipo lógicas, aritméticas, geométricas, estadísticas o si no también puede ser combinación o más de 4 tipos de operaciones. Y ya de ahí tenemos las operaciones lógicas que nos dice que se puede emplear en la álgebra clásica, que son el mayor y menor igual, y también a la álgebra de Woolley, que ahí nos tenemos un ejemplo de comandos que se ocupan en el ArcGIS. Ahí tenemos la imagen. Bueno, pues ahora tenemos como ejemplo ahí como en el país de Nicaragua, que nos dice que como primera aproximación que se debe determinar la vulnerabilidad del desarrollo en ese país, se necesita conocer cuáles son los municipios que al menos cumplan una de las siguientes condiciones que nos marca, que es que tengan una población rural más del 90%, un analfabetismo superior al 15%. Bueno, pues aquí lo que necesitamos fue mediante la herramienta de SQL, Structured Query Language, que se utilizó el siguiente lenguaje, que es el porcentaje de la población rural menor al 90%, OR, que es el que se multiplica por el porcentaje del analfabetismo menor al 85%, y también entra ahí el desempleo rural, que es menor al 20%, al 20%. Y pues ahí tenemos la imagen de la interfase del programa ArcGIS, que se utiliza el SQL, que está en color azul, que los municipios que han cumplido la condición debido a la consulta que se había hecho. Bueno, ahora vamos con las operaciones aritméticas, que nos dice que, que son operaciones que nosotros conocemos todos, que es la suma, resta, multiplicación, división y raíz cuadrada y también las razones trigonométricas. Y esas operaciones lo que hace es que ayuda a diferentes usos, también como la reclasificación de los tipos de suelo o cálculo de tiempo de viaje de mapa en accesibilidad. En otro lado, las operaciones estadísticas, ahí el programa permite tratar diferentes atributos mediante los cálculos de medias, varianza, desviaciones típicas y otras estadísticas, que esto se puede observar en la distribución de nuestros datos en los histogramas. Y por último, en las operaciones geométricas, ahí están los cálculos de distancia, área, volúmenes, orientaciones, que aquí este tipo de software
está dedicado para el análisis espacial y sin esto no sirve para representar los mapas de colores y que no sean de forma óptica. Y pues ahí observamos diferentes operaciones que son geométricas que se utilizan. Bueno, ahora vamos con clasificar y reclasificar, que aquí nos permite asignar nuevos intervalos a los atributos en función de nuestra preferencia. Y como referencia tomamos el Nicaragua, que el mapa de ahí es el uso del suelo, que solamente ahí aparecen 8 diferentes usos, y en el mapa original ahí tiene más de 60 usos. Y pues ahí tenemos los mapas de ecosistemas de Nicaragua, que ahí vemos diferentes tipos hasta los 60, y al momento de reclasificar ahí los mapas de ecosistemas de Nicaragua ahí se disminuye a 9 o 8. Pero también ahí al momento de reclasificar nos permite asignar nuevos atributos que son nuevos intervalos. Bueno, ahora vamos con superponer, que ahí nos dice que es una técnica que se utiliza para integración de datos, que esto se puede superponerse en diferentes coberturas de temas determinados, que se pueden producir en nuevas coberturas multitemáticas. Y aquí lo que se hace es que se obtiene información mediante las coberturas iniciales, y estas se pueden denominar superposiciones, que se llevan a cabo utilizando las operaciones anteriormente dichas, pero también se obtienen totalmente resultados diferentes. Y pues ahí tenemos diferentes opciones que permiten a la herramienta, que tenemos diferentes disolventes, uniones, márgenes, intersecciones y imagen. Y ya por último, aquí en zonas de influencias, los buffers. Aquí se utiliza para delimitar una distancia determinada por uno mismo, que ahí el área se extiende alrededor de puntos, líneas o polígonos, en el cual los nuevos polígonos tienen el mismo atributos que la identidad geométrica que la rodea. Y pues ahí esta función se utiliza para analizar zonas de influencias de grandes mercados, de estaciones de servicio, hospitales, antenas y comunicación. Y pues ahí tenemos una imagen que nos dice la distancia del camino más próximo postegar, y ahí nos marca diferentes parámetros que son para su elaboración propia a partir de la cartografía. Bueno, pues con esto concluimos el tema. Gracias por su atención y que tengan un buen día.